día de hoy vamos a analizar algo que es muy placentero dentro de todos los términos democráticos del país. Estamos hablando de la educación superior y la participación en democracia. En este sentido, vamos a tener cuenta de dos actores muy estratégicos en el término académico. El primero, el doctor José Leonel Gramajo, actualmente es académico de la Universidad San Carlos de Guatemala. Estamos hablando del doctor Alberto Gómez, que con él vamos a iniciar por completo esta participación del webinar por el voto facultativo. En este sentido, doy presencia y fe de la participación del doctor Alberto Gómez. Mi estimado Alberto, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Santiago. Verás, con este tema de la pandemia mundial, las naciones tienen grandes retos. Precisamente ya para el próximo mes, el día 2, inicia la docencia en todas las escuelas del país y universidades. Dada la situación actual, nuestro país ha emprendido una serie de mecanismos con los cuales pretendemos que el tema de la pandemia no nos afecte en el inicio del año escolar. Todas las universidades están paradas prácticamente y todas las escuelas y todos los colegios. Más sin embargo, ha habido un gran consenso de toda la sociedad educativa de la República Dominicana y hemos utilizado una plataforma combinada, tanto tecnológica como tradicional. Estamos utilizando radio, televisión y la tecnología para iniciar el año escolar. En estas 2 semanas se están entrenando todos los profesores del país a través de las Naciones Unidas. Me parece que el USAID está al frente de esto en conjunto con el gobierno dominicano, entrenando con el nuevo paradigma, porque realmente es un nuevo paradigma que tenemos en materia de educación en el país y es un reto realmente. Tuvimos un ejercicio gradual a través de Zoom durante todo el proceso de la pandemia, pero fue algo improvisado durante el proceso. Más ahora ya el nuevo gobierno que se instaló el 16 de agosto de este año, apenas hace un mes y algo ya, hemos instalado una plataforma combinada, hemos llegado a acuerdo con Educa y la Asociación de Profesores Dominicanos ADP, así como todas las universidades y también con la MESID, que es la Facultad de la Ciencia y la Tecnología, la institución que se ocupa ya al más alto nivel de educación en la República Dominicana. En este contexto, la propia participación que debe existir entre el Estado, los estudiantes, ¿qué crees tú que es lo principal? ¿La inversión en política pública de educación superior en el caso de República Dominicana o propiamente dicho la materia o el común de materias que nos permitan a nosotros ir aprendiendo, ir generando mayor conocimiento? ¿Qué crees tú? ¿Qué les funcionó a ustedes para mejorar la educación superior en República Dominicana? Primero hubo un gran consenso con toda la sociedad educativa del país, donde nos pusimos de acuerdo en qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Nos agarró la pandemia por el medio. Tuvimos que improvisar para poder para que no se perdiera el año escolar. Se improvisó y se hizo el mejor esfuerzo posible. Ya el Estado Dominicano, el nuevo presidente, el honorable señor presidente Luis Abinader, ha hecho mucho énfasis en que el año no se pierda, así como el señor ministro Roberto Fulcar de Educación, y se han dado y erogado los aportes económicos suficientes que permitan que el año escolar arranque de acuerdo con el currículum establecido. Claro, tenemos un acompañamiento de las Naciones Unidas, nos está ayudando bastante aquí en República Dominicana con este tema. Mira que eso es muy interesante, porque propiamente dicho, nosotros aquí en la República del Ecuador tenemos un impacto muy fuerte por el coronavirus. Nos encontramos frente al abismo, no porque no quisiéramos nosotros mejorar la educación, sino que a la fecha de hoy tenemos 3 años de un desgobierno brutal, donde imagínate tú, en pleno coronavirus, el gobierno ni siquiera es capaz de pagar a sus propios personeros o el personal de la salud que a la fecha de hoy está en paro, está en huelga en Ecuador. Ni siquiera tomando uno de esos puntos más grandes que es la inversión en salud,
nos vamos a enfocar en el tema de educación. Lógicamente, esto no es un error de todo un proceso, sino que del 2007 al 2017, durante una década, se invirtió muchísimo en educación superior. En ese sentido, ¿cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto en República Dominicana que está invertido en el tema de educación? El 4%. Ahora mismo nuestro presupuesto para el próximo año es de 1.300.000 pesos dominicanos. Es una cifra récord. 1 billón de pesos, quizás para un país grande, naciones grandes, es poco, pero para una isla donde el per cápita anda rondando, bueno, te podríamos decir que anda rondando por apenas unos ciento y pico de dólares el poder adquisitivo, y la deuda externa anda rondando ya por unos 52% del PIB. Entonces, sacar el 4% para educación, estamos hablando, con ese nuevo presupuesto, estaremos hablando de unos casi 6.000 millones de pesos al año. Y eso va a ir dirigido hacia la formación y hacia el currículum escolar previamente, porque ya la infraestructura está hecha. Todas las infraestructuras, prácticamente el déficit de aula por alumno es aproximadamente de un 4 o un 5%. Pero años atrás estábamos hablando de un 30%. Teníamos aulas donde habían unos 40, 50 niños años atrás. Ahora estamos teniendo aulas con 20, 15 y 25 niños. Eso implica un avance. Tanto del tema de la propia participación, de la intención de la inversión por parte del Estado, se ve frutos que se están viendo en República Dominicana. Sí. Recuerdo yo, y también comparto esta propia experticia, que hace unos 4 años fui y participé de una cortesía de sala ante el Consejo de Educación Superior Centroamericano en Costa Rica, siendo el primer suramericano en intervenir frente a todos los rectores de América Central. Cuando yo compartía con ellos en Costa Rica, en esta presentación bastante magna, la participación del Ecuador en la generación de la política pública de educación superior, y con ello preocupándonos muchísimo de la infraestructura en la generación de las escuelas del milenio, como también en la participación de las mejores universidades, tal es el caso de Yachay, de IQIAM, de la UARTES, de la UNAE, la Universidad Nacional de la Educación aquí en Ecuador, nos dábamos cuenta que, propiamente dicho, uno de los primeros factores del subdesarrollo es no invertir en educación. Y en ese sentido viene una nueva pregunta para ti, mi estimado Alberto, porque aquí muchos de mis compañeros luego de mí van a participar, como es el caso de Jimmy Guerra por parte de Guayas, Dana Román por parte de Cotopaxi y algunos otros compañeros que están justamente conectados mediante la integración del voto facultativo. Pero lógicamente tú crees que es muy bueno invertir en la calidad de la educación, pero de sobremanera invertir en la especialización de los propios docentes, porque propiamente dicho, un docente que tenga un grado más, sea un PhD, busque un magíster, generalmente va a ir asimilando la creciente de conocimiento, pero al mismo tiempo eso nos va a ayudar muchísimo para ir fortificando el conocimiento para todo el estudiantado. ¿Cómo está ese proceso en tu país? Bien, muy adelantado. Yo me pasé los últimos 2 años, hasta febrero, en la Asociación Dominicana de Profesores, en el ADP, instalando un observatorio para políticas públicas en materia de educación. Y ahí pudimos analizar toda la inversión en materia de educación en los últimos 15 años, año por año, y estuvimos mirando el proceso gradual de la formación del docente. Te decía anteriormente que el gobierno pasado, que duró 12 años en el poder, el gobierno del PLD, invirtió en infraestructura y también en la formación de profesores. Realmente parece que ellos se programaron. Primero vamos a resolver el tema de la superpoblación en las aulas. Eso se resolvió. Luego estaban ya en el tránsito
de la formación y la especialización de los docentes. Eso está bien, bien avanzado. Ahora mismo todos los docentes del país, estamos hablando de unos 9.000 docentes, están recibiendo formación continua, sociología, pedagogía, psicología, relaciones humanas, en base a la nueva situación y los nuevos paradigmas del coronavirus, para que los docentes puedan entender cómo van a tratar al estudiante y cómo van a aplicar el nuevo currículo. Por ejemplo, hablaba un psicólogo ayer en la capacitación que están dando por los medios, de que ahora mismo hay grandes ansiedades, grandes frustraciones y sobre todo presiones con el tema del encierro, en el cual está desde hace un año ya prácticamente, 8 meses, está la clase estudiantil. Entonces se le está pidiendo a los profesores que sean más flexibles, más considerados, que puedan entender, porque realmente es característica de los docentes ser muy psicorrígidos y ser muy, diríamos, te podríamos decir, muy exigente a la hora de las evaluaciones. Pero con este nuevo acompañamiento por las Naciones Unidas, que lo agradecemos, ellos están llevando prácticamente las orientaciones de cómo nosotros vamos a aplicar este año escolar. Pero lo que más me agrada, cada programa trae un nuevo reto y te prepara, porque cuando iniciamos en enero de este año, creíamos que el mundo iba a seguir todo igual. Y en menos de un mes el mundo cambió. Y lógicamente en ese sentido me gustaría por favor dar el paso a Jimmy Guerra de la provincia de Guayas para poder interactuar mucho más en este conversatorio. Mira, en lo que llega Jimmy, Santiago, quisiera hacerte una pregunta a ti. Por ejemplo, en el tema educativo, okay, para este año en Ecuador, ¿ya iniciaron su proceso ustedes? ¿Qué planes hay allá más o menos? Sí. Bueno, te comento, hemos tenido un gran retroceso, imagínate tú, 3 años y medio de retroceso de lo que el Ecuador estaba en la punta de todo el proceso dinámico de la educación. Eso es como un primer punto. El segundo pilar fundamental para nosotros es propiamente la inversión en educación, pero hay que darnos bastante bien en cuenta que los procesos dinámicos en cada una de las estructuras del Estado nos ha permitido muchísimo a través del impacto del coronavirus ver como una gran radiografía lo que tenemos como educación en el Ecuador. Y no es por decir o hablar mal de mi país, pero imagínate tú que ha habido el caso bastante lamentable que muchos estudiantes en el sector secundario están carentes de internet para asistir a las propias clases educativas, a ir y dejar sus deberes, y han llegado al punto en una provincia de aquí de mi país, que sería un departamento, un símil en tu país, imagínate tú que hay chicos que inclusive se suben a los árboles en montañas para tratar de captar dónde está la señal y ahí capturar el internet para mandar sus trabajos. Inclusive ha llegado al punto que el gobierno actual ha eliminado una política pública de comunicación que se creó en el gobierno del expresidente Rafael Correa en el sentido de los infocentros, que no son otra cosa más que centros de acopio donde estaban computadoras comunitarias y generalmente la gente que estaba en los sectores rurales tenían acceso a internet gratuito. Cuando llegó este nuevo gobierno, estos 3 años y medio, eliminó ese derecho de la comunicación para acceder a esos infocentros. Entonces, el impacto del coronavirus lo que ha planteado es una verdadera visión de ver cómo está la educación, cómo se dejó y ahora cómo está. Como un tercer punto está la participación, lógicamente, del sector de los profesores, de los docentes. Y te comento que nosotros en el Ecuador en el 2007 al 2017 creamos la Universidad Nacional de la Educación, llamada también la UNAE, con inversión pública. Y a la fecha de hoy, en estos 3 años y medio, en vez de subir la inversión, han rebajado. Te puedes tú imaginar que en el sistema educativo actualmente en Ecuador se ha rebajado
por lo menos el presupuesto para las universidades públicas. Imagínate tú, antes había la posibilidad de que si tú eras un buen estudiante y tenías de 8 para arriba o de 9 para arriba, 9 sobre 10 estoy hablando, tú podías entrar a un sistema y un grupo de alto rendimiento. Tú como estudiante lo único que tenías que hacer era lo principal, ponerte a estudiar, sacar muy buenas notas y el Estado como premio te daba a ti la oportunidad de que tú elijas la universidad de tus sueños. En muchos sectores de América del Sur o América Central también hay muchos chicos que tienen gran capacidad de conocimiento, pero lógicamente a vista y paciencia del impacto del coronavirus o de los malos gobiernos, como en el caso ecuatoriano, estamos viendo que el impacto es bastante grande. Existen cerca de un 100% de becarios, chicos de grandes capacidades intelectuales que fueron a estudiar a las mejores universidades del mundo y lógicamente cuando se fueron estaban dentro del proceso de la década ganada del expresidente Correa en la Revolución Ciudadana. Y a la fecha de hoy, faltando, imagínate tú, 3 años y medio para culminar todas sus carreras, este gobierno lo que hizo, lo que te mencioné, es eliminar la participación del Estado de inversión pública y se les quitó a muchos de ellos el aporte del Estado en sus becas. Entonces, ese 100% de becarios a la fecha de hoy están totalmente desprovistos de cualquier ayuda del Estado, que es obligación constitucional, y están echados a su suerte. Al punto que muchos de ellos están pidiendo por grupos sociales, por redes sociales, por participación, inclusive hasta rifas, te podrá parecer esto algo ilógico, que se les ayude con dinero de la propia sociedad civil porque el Estado se olvidó por completo de ellos. Entonces, el Estado a la fecha de hoy en el tema educativo de educación superior es totalmente calamitoso. Y lógicamente necesitamos recuperar el papel protagónico del Estado para nuevamente volver a tener educación de calidad y lo mejor de todo, recuperar al país. Sin duda alguna, ningún país y ningún gobierno se prepara o se preparó, nadie estaba preparado para esta pandemia, pero yo creo que eso evidencia simplemente la falta de la programación y la mala vinculación o la mala acreditación de los fondos y los recursos públicos a las diferentes áreas. Doctor Gómez. Sí, tú has mencionado la palabra clave. Hay una franja de la juventud, 14, 16, 17, que está en el limbo, en todos los órdenes, tanto en materia educativa como en materia laboral. Tenemos aquí una brecha aproximadamente de un 14 a un 15% de nuestra juventud que está en ese nicho. Ayer hubo un acuerdo tripartito, prácticamente fueron 3 instituciones del gobierno que hicieron un acuerdo. Fíjate, hablamos mucho de educación, inversión en la juventud en mi país actualmente, en los últimos años. Pero ¿a qué juventud se estaba refiriendo? ¿A qué clase estudiantil? Estamos hablando de la clase protegida, de la clase familiar. Pero hay una juventud olvidada que aquí le llamamos nini, no sé cómo le llaman en tu país, ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Esos son los que se van al mundo de la delincuencia, al bajo mundo. Se reunió el coordinador del Gabinete Social para Políticas Públicas Sociales del gobierno, el ministro, porque tenemos con calidad de ministro, el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotec. Eso es como una especie de universidad técnica que ha hecho un gran aporte, y la presidencia de la República para invertir más en ese segmento. Fíjate que es la primera vez que pasa en mi país que un gobierno en materia de políticas públicas se enfoca en buscar y recuperar esos ninis, como le llamamos aquí, jóvenes, 13, 14, 15, 16, 17, que ni estudian ni trabajan, la pasan vagando en la calle, y esos son los que se convierten en la generación de los delincuentes. El señor presidente decía que cada vez que invierte un peso, $1, por cada joven, nini, el Estado se ahorra $10, comparando lo que ese joven, primero lo sacan de la calle, ese joven o va a ser sacado de una política nueva, apenas tiene una semana,
que se está enfocando fuertemente ahí, porque el Infotep estaba orientado hacia un segmento de la población ya de cierto nivel, pero el gobierno le ha dado un giro y le ha abierto una ventana hacia los ninis. Él decía, el señor presidente, que cuando invierte ese peso, ese dólar, el Estado se ahorra 10 porque evita que el joven caiga preso, que se le dé un sostén en las cárceles, una formación. El sistema carcelario en la República también ha mejorado bastante. Tenemos cárceles escuelas. Tenemos cárceles que están recuperando a los jóvenes y lo están reinsertando en la sociedad. Es el nuevo modelo penitenciario en mi país. Nosotros creemos que en la próxima década, bueno, en esta década, al 29, nosotros estaremos, a pesar de la pandemia, repuntando en todos los órdenes sociales y económicos en Latinoamérica. Y cuando tú mencionaste esa franja de la juventud, que es vulnerable, ¿comprende? Antes de la pandemia era vulnerable y ahora mucho más. Me acordé que ayer fue que se firmó ese pacto. Por ejemplo, mis hijos Gabriel Alberto, Isaac Alberto, están estudiando el sistema dual del Infotep, pero ese sistema va orientado hacia estudiantes y jóvenes de clase media y jóvenes que están en un círculo de estudio ya familiar, pero no había acceso para los ninis, no había acceso. Los ninis no tenían como acceso a Infotep. Podían por una cuña, por una relación, conseguir un curso, alguien que quería, pero no era una política de Estado irse a ese segmento de la juventud y rescatarlo. Eso realmente es un gran paso que ha dado este nuevo gobierno de enfocarse en esa juventud y tratarlo por lo menos, aunque no puedan llegar a la universidad, hacerlo de una carrera técnica en 2 años. ¿Qué te podría decir? En el área de tecnología, en el área de la manufactura, en el área de la metálica, en el área de la agroindustria. Y realmente es un gran acierto del nuevo gobierno hacer esa gran inversión que se firmó ayer el pacto tripartito entre el Poder Ejecutivo, el Gabinete Social de Políticas Públicas para Social de la República y el Infotep. Realmente fue algo bien aplaudido por nuestra sociedad. Claro, sin duda esos son grandes aspectos de avance. Esta pandemia lo que va a denotar es qué país puede sobresalir, aparte de la resiliencia que cada país y cada ser humano y cada comunidad ha demostrado, pero siempre está demostrando al mismo tiempo cómo cada país ha conseguido desarrollarse en medio de esta crisis. Nadie estaba preparado, pero yo creo que tener un plan de emergencia y saber cómo actuar oportunamente en medio de una crisis no solamente que fue sanitaria, sino que esta crisis pasó a convertirse de sanitaria a social y económica. Entonces son tres aspectos en los cuales hay que trabajar y combatir toda esa área y preparar un buen plan de gobierno. Bueno, en este caso aquí ya quedan pocos meses, aquí quedan alrededor de 5 a 7 meses ya está al actual gobierno, pero que bien por el avance de República Dominicana, porque eso nos da una idea general, preámbulo exactamente de cómo también otros países pueden ir desarrollando después de esta situación, y siendo República Dominicana una isla, un país pequeño, pero que con gran ejemplo, no por el hecho de que sea pequeño, significa que Ecuador también es pequeño. Pero no por el hecho de ser pequeño significa que el golpe fue menos y levantarse va a costar menos como nación. Al contrario, yo creo que es un gran ejemplo para poder ser replicado a gran escala y un gran ejemplo a esas potencias mundiales que lo podrían hacer mucho mejor. Doctor Gómez, Alberto Gómez, un mensaje para la juventud, quienes estamos aquí en el webinar, somos líderes de comunidades, líderes en nuestras universidades, en nuestros barrios, muchos de ellos dirigen organizaciones, dirigen fundaciones, y ellos son líderes que replican información, todos quienes estamos aquí. Un mensaje para nosotros verdaderamente, nosotros somos agentes de cambio, agentes de transformación social, un mensaje de concientización
de ese mensaje que nos vaya a empoderar para hoy más que nunca ser protagonistas de nuestro destino y de nuestra nación, doctor. Bien, esperanza sobre todo. Si miramos la historia, la humanidad ha transcurrido, se ha levantado siempre desde las cenizas. Cada vez que ha habido en la humanidad grandes catástrofes como esta, que está para nosotros, para muchos, una pandemia, por ejemplo, hace 100 años, la fiebre, la gripe española abatió. En el 2002 el ébola, pero así a esta escala mundial, para todos nosotros es nuevo. Pero si miramos hacia atrás, veremos que siempre el hombre, la mujer, el joven, se ha levantado y ha resurgido como el ave fénix de la ceniza y ha enrumbado nuevamente la sociedad. Sobre la juventud es que recae el mayor peso de responsabilidad en la sociedad para las futuras generaciones. Hay un libro que se llama, no recuerdo el autor, La generación perdida. Cada cierto tiempo se pierde una generación en la humanidad, pero renace una con más brío, producto de las grandes dificultades. Yo estoy plenamente convencido que nuestra juventud, que está viviendo esta situación, va a adquirir grandes experiencias que le van a servir para mañana conducir nuestro mundo hacia un mundo mejor. Porque esa es la esperanza que tenemos nosotros, dejarle a nuestra posterioridad, a nuestros hijos, un mejor mundo que lo que hemos encontrado, mejor educación, mejor acceso a las riquezas del Estado, más equitativo, que haya más democracia, que haya más justicia y que haya sobre todo desarrollo. Pero está en los jóvenes y en la voluntad de la juventud empoderarse y saber que no todo está perdido. Mientras haya un joven, hay esperanza. Muchísimas gracias por la participación, mi estimado Alberto. El día de hoy, jóvenes de todas las provincias del Ecuador te están escuchando, porque propiamente dicho, la inversión en educación superior es una política de Estado, no es una política privada, y por ende la participación tiene que ser amplia. En realidad nosotros nos sentimos totalmente agradecidos por la participación el día de hoy, y justamente culmino en Ecuador. Recientemente, en el último periodo del proceso del expresidente Rafael Correa, cuando el economista Andrés Arauz era ministro coordinador de conocimiento y talento humano, la última parte de su periodo lo incentivó justamente en la creación de una agenda prospectiva para el sector de conocimiento y talento humano, llamada así como la Agenda 2035. En 35 años ver al Ecuador como una potencia propia de conocimiento, una potencia propia en educación, y que estamos muy pronto nuevamente a volver a retomar esa agenda. Me comprometo a todos nuestros panelistas, a nuestro público, enviarles directamente mediante la página web www.fundacionplasur.com el archivo en PDF para que todo el mundo se pueda bajar la Agenda 2035 de conocimiento y talento humano, justamente para nosotros poder incentivar de mejor manera el discurso, la retrospectiva y sobre todo la buena planificación e ir planteando una nueva generación hacia el nuevo plan de gobierno. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo a todos.